Buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga. Shalom de parte de nuestro Dios a cada uno de ustedes. Hoy quizás muchas personas le preguntan a Dios, ¿hasta cuándo, oh Señor? ¿Por qué, Señor? Esos dos interrogantes quizás se los hacemos a Dios en estos momentos difíciles, tiempo preocupante a raíz de esta gran enfermedad como lo es el COVID-19. Y viendo el texto sagrado, la palabra de Dios, estos dos interrogantes se los hizo el profeta Habacuc a Dios en un momento de injusticia, en un momento de robos, de asesinatos, de desobediencia, en la que estaba inmerso el pueblo de Judá. Pero Dios le respondió a Habacuc que iba a traer la justicia a través del gran imperio babilonio. O así, es ilógico, es algo absurdo. Hoy no se sabe cómo actuará Dios frente a la súplica de muchas personas. Y el gran interrogante, la pregunta, la cuestión en este momento, ¿qué respuesta traerá Dios a esta súplica, a estos lamentos, a este clamor? Pensando en ello, el profeta Habacuc, leyendo el profeta Habacuc, nos damos cuenta de esta situación en la que estaba la nación de Judá o el pueblo de Judá. Voy a leer algunos versículos porque vamos a tomar capítulo 1 y el capítulo 2, parte del capítulo 2. Esta es la profecía que el profeta Habacuc recibió en visión. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia, surgen riñas y abundan las contiendas. Por lo tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. Lo primero que vemos aquí es la carga o visión profética del profeta Habacuc. En el versículo 1 se presenta al profeta Habacuc como aquel que recibe la carga, la visión, la profecía. Este sustantivo carga o visión en hebreo es mashá y señala la carga que una persona lleva sobre sus hombros. También puede identificar el oficio o responsabilidad que desempeña alguien. Ahora, en el campo profético no solo denota una situación pesada y gravosa, sino también la revelación de Dios. Dios hace ver al profeta Habacuc todo aquel panorama, por un lado, de su pueblo, es decir, como el pueblo de Judá estaba
inmerso en tanta descomposición social. Por otro lado, Dios le hace ver más allá de los escenarios locales, mostrándoles el gobierno internacional, el gobierno babilónico, y es en este panorama donde el profeta comienza a cuestionar teológicamente a Dios. Entonces, vamos a ver que Habacuc cuestiona a Dios. Este profeta le hace preguntas a Dios. Esta sesión, capítulo 1, es la sesión de las preguntas de Habacuc hacia Dios. Son cuestionamientos que yace de una realidad cruenta que el profeta estaba viviendo en carne propia. El profeta presta su voz a cuantos sufren y se escandalizan por el triunfo de los injustos y pide a Dios cuenta. Vamos a ver, Dios, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Al parecer el profeta estaba protestando reiterativamente por un buen tiempo frente a aquella situación violenta, anárquica y criminal del pueblo de Judá. Es allí en ese escenario mísero, trágico, donde el profeta no aguanta más y clama: ¿hasta cuándo, oh Señor? ¿Por qué, oh Señor? Según los versículos 2 y 3. Implícitamente detrás de la expresión ¿hasta cuándo, oh Señor?, el profeta está diciendo: tengo mis límites, no aguanto más. Asimismo, con la expresión ¿por qué?, el profeta está pidiendo las razones, está pidiendo razones a Dios. Asimismo, en el versículo 4 se encuentran 3 detalles de cómo era la situación de la nación del Señor. La ley, la justicia y el asedio del más fuerte sobre el débil. Ahora, en primer lugar, la ley, que era el punto central en el pueblo de Dios, ahora no cumple la función que se esperaría. Los personajes cercanos como los sacerdotes, las autoridades reales, eran los encargados de gobernar en función de la ley. Pero estos personajes eran los gestores de que la ley no se cumpliera. La descripción que hace el profeta es que la ley como centro de la vida sociopolítica y religiosa estaba en detrimento y no cumplía la función que se esperaba. Ahora, en segundo lugar, el detrimento de la ley impedía que la justicia fuera aplicable en tantos casos de maldad en la región o en la nación, en Judá. Es decir, por todas partes se veía
escándalos, crueldad, asesinatos, entre otros. Pero las autoridades ignoraban la función de la ley. Finalmente, en el versículo 4c, se describe la opresión del más fuerte contra el débil. La imagen que se esboza allí es acorralar. Este lenguaje metafórico se da entre dos tipos de personas, el Rashi y el Shadid. El Rashi en el Antiguo Testamento es el antagonista sobre el Shadid, indicando un comportamiento perjudicial para la colectividad. Ahora, el verbo que se describe como acorralar es katá y apunta en la mayoría de las veces a la acción del que tiene el poder sobre el más débil. El más débil estaba siendo acorralado, encerrado por el más fuerte. En el versículo 5 al versículo 11 del capítulo 1, Dios responde. En esta sesión del diálogo, Dios parece despertar, reabrir sus oídos y responder a la súplica del profeta Habacuc. Pero lo hace extrañamente. Lo hace a través del intervencionalismo extranjero armado. En la primera sesión, Habacuc contempla cómo la violencia en la ciudad se acrecenta y por ende le clama a Dios para que salve, para que con su mano de poder traiga justicia. Pero Dios ahora extrañamente responde y añade a esa violencia interna un ingrediente más. Lo que menos se imaginaba el profeta era que Dios utilizara una nación extranjera para ajusticiar, para penar a la nación de Israel. Yahvé, Dios, va más allá de los escenarios locales y ratifica su soberanía y señorío sobre las naciones, pues está sobre el espacio donde el modo operandi de Yahvé se manifiesta. Dios trae la justicia, trae justicia al pueblo de Judá a través de la intervención del poder de otra nación como fue el imperio babilónico. Ahora, aquí en el versículo 5 encontramos tres imperativos que se demarcan allí. Mirad, ved y asombraos. Describen cómo el hombre debe contemplar los eventos que Dios hace en la historia. Dios le dice al profeta Habacuc, mira, ve y asómbrate de lo que voy a traer. ¿Cómo quedaría el profeta Habacuc en ese momento? Ahora, los versículos 6 al 11
Es un cuadro detallado de cómo era la rapidez y lo terrible de la nación invasora del pueblo babilónico. Estos versículos denotan que el juicio de Dios estaba pronto a darse. Aquí en el versículo 8 es clave para comprender la crueldad y la velocidad de la nación que Dios estaba levantando para disciplinar a su pueblo. Leemos el versículo 8. Sus caballos serán más ligeros que los leopardos y más feroces que los lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Hermanos, la inevitabilidad del poderío, lo inevitable del poderío de los babilónicos es comparada con animales rápidos y devoradores como el leopardo, como las águilas. Serán sus jinetes y vendrán a traer la justicia al pueblo de Judá. Grosso modo, en esta sesión del diálogo, Dios está manifestando su actuar en medio de la historia. Judá ahora tenía que enfrentar su castigo. Una potencia bélica es el instrumento de Dios para disciplinar a Judá. Esto parece algo inverosímil, pero cuando se trata de la justicia, Dios en su soberanía determina qué hacer. Los caldeos, los babilónicos, fue el instrumento, la mano justiciera de Dios para establecer justicia a una nación que estaba inmersa en una grave descomposición social. En los versículos 12 al 17 del capítulo 1, el profeta se lamenta por segunda vez. En esta sesión del diálogo hay un sinsabor en el profeta Habacuc. Habacuc no queda muy contento con este modo de ver las cosas. Por ende, el profeta detalla tres aspectos. Uno, las características inherentes de Dios. Versículo 12a. 2. La soberanía de Dios para escoger a los caldeos como su instrumento de castigo a la nación de Israel. Versículo 12b. Y 3. La contradicción entre las cualidades de Dios y el modo de operar con su pueblo. Versículo 13 al 17. Ahora, dentro del marco de las cualidades, de las características de Dios, Habacuc expresa que Dios es eterno. Con esta cualidad quiere contraponer lo transitorio de los caldeos, del imperio babilónico. Dios es eterno, pero el pueblo babilónico es algo transitorio. Asimismo, el profeta llama a Dios el Señor para dar a entender que Dios es viviente. El yo soy, el que soy, que es contrario al exaltado poderío de los caldeos. Habacuc expresa dos declaraciones personales. Por un lado, él llama a Dios, Dios mío y santo mío.
En cuanto a Dios mío, el profeta está expresando que su vida está estrechamente identificada con el Señor. Y en cuanto a Dios Santo, el profeta está haciendo una identificación entre los seres humanos y los dioses paganos de otras naciones. Luego de expresar estas cualidades de Dios, el profeta no le queda otra cosa que aceptar los designios de Dios acerca de la metodología de corrección de Dios sobre su pueblo. Ante esto el profeta no le queda otra cosa que aceptar lo que Dios va a traer a su pueblo. El profeta se queja, pues Dios es bondadoso y a su vez es Dios que está planeando planes de castigo para su propio pueblo, según los versículos 13 al 17. Entonces, en el versículo o en el capítulo 2, versículos del 1 al 4, vemos que Dios nuevamente responde al profeta Habacuc. En esta sesión del diálogo suceden dos cosas. Por un lado, el profeta toma una posición de espera, de estar alerta. Es decir, el profeta expone sus quejas a Dios esperando pronta respuesta, según lo que nos dice el versículo 1 del capítulo 2. Habacuc está a la espera de que Dios comunique algo nuevo. Por otro lado, se encuentra la respuesta de Dios en los versículos 2 y versículo 3. En el versículo 2, se lee lo siguiente. Entonces el Señor me respondió y dijo, escribe la visión y grábala en tablas para que corra el que la lea. El profeta tenía que hacer tres cosas con la visión: escribirla, grabarla en tablas y ser leídas por las personas. Es una forma de valorar y atesorar la palabra de Dios. Lo que Dios dice debe considerarse muy importante, muy relevante en la vida. Ahora, en el versículo 3 se lee lo siguiente también, porque es aún visión para el tiempo señalado, se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. La respuesta de Dios siempre está presente. Ella puede demorar o no, pero lo más factible es que se cumpla. En esa perspectiva, el profeta es aquel que enseña a mirar con profundidad la vida y la historia y descubrir en ellas lo que Dios Pero también en esta sesión hay algo más. Dios presenta un contraste entre el injusto y el justo en el versículo 4 del capítulo 2. El injusto es aquel que domina la sociedad y toma las riendas de la historia con sus acciones. En el injusto prima la
arrogancia, el interés, y con ello se hace ver en la sociedad con sus actos justos, con sus actos malos. Pero ese injusto se disipará y en su lugar surgirá el justo, el cual será competente para reenfocar a la sociedad y a la historia hacia nuevas cosas. Es en este sentido, el justo es aquella persona que se integra a la o se ajusta al plan, al propósito de Dios. Ahora, en la teología del Nuevo Testamento se encuentra este concepto del justo. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículo 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Para Pablo, el poder del Evangelio de Cristo puede hacer justo a toda persona que pone su fe en Cristo Jesús. Toda persona que reconoce que Cristo es el Señor, que reconoce que la muerte de Cristo es el único sacrificio para que pueda reconciliarnos con el Padre. Todo aquel que cree en Jesucristo tendrá vida eterna. Aquel que cree en Jesús es declarado justo. La justicia de Dios. Y nosotros como hermanos hemos sido justificados. Y hoy tenemos fe en Cristo Jesús. Ahora, como justo, mi deber es enchufarme, anexarme a la misión de Dios para llevar el amor, para comunicar el amor de Dios a muchas personas en el mundo. A manera de conclusión, la realidad de Colombia es impactante. Hoy se puede ver, pueden escuchar noticias de asesinatos, de robos, de corrupción, de opresión, de pestes, como este que estamos sufriendo en estos momentos, COVID-19, entre otras cosas. Surgen las preguntas que hizo Habacuc en muchas personas. ¿Hasta cuándo, oh Señor? Se puede ser el interrogante. ¿Por qué, oh Señor? Pidiéndole razones al Señor, a Dios. Y para esto no encontramos respuesta. El justo que se menciona en Habacuc 2:4 hoy en día está tan latente en Colombia y en todo el mundo. Cada cristiano es justificado por el sacrificio de Jesús en la cruz y en esa medida debe insertarse en el plan, en el propósito de Dios. El cristiano de esta actualidad, como esa persona justa, en vez de permanecer pasivamente esperando que Dios realice un nuevo mundo, se debe poner en movimiento. Pone en movimiento manos y pies
a su función, asumiendo su función de instrumento de Dios para la realización de la justicia que todos esperan. Es decir, yo soy declarado justo, soy justo por la fe, como dice Romanos. Soy justificado por el sacrificio de Jesús que hizo en la cruz del Calvario. Y debo comunicar a muchas personas a través de las obras, a través del trabajo, a través de ese amor que me ha dado Dios. Lo debo comunicar a las demás personas. Este justo del siglo XXI no está aislado como una persona anacoreta en el desierto que se aleja de la realidad. No, el justo del presente siglo, ese justo, yo, usted, todos los que hemos creído en Jesús, se debe integrar en la comunidad y desde allí abre espacios de participación para la construcción de un nuevo mundo, de una nueva comunidad, de un mundo que se debate en tantas cosas. Usted y yo estamos llamados a contribuir con el reino de los cielos en este mundo. Hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Y usted como justo, justa, debe enchufarse, anexarse al propósito de Dios en estos tiempos. Estamos en una comunidad donde se ve, se escuchan problemas de corrupción, asesinatos y muchas cosas. Quizás preguntamos, ¿hasta cuándo, Señor? Quizás por esta condición que estamos viviendo en estos momentos, por esta enfermedad, por este virus, estamos preguntándonos, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Por qué, Señor? Esperemos la respuesta de Dios y seamos sabios y vivamos como personas justas, justificadas por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Gracias, hermano. Dios les bendiga.